Ustedes saben que Daniel Sapsay fue sin duda y sin ningún tipo de apoyo corporativo, una de las personas que más objetó la conducta judicial del gobierno de Cristina de Kirchner, a quien hasta y todavía mantiene la teoría, su seguridad de que ella ni siquiera se recibió de abogada. Pero resulta que Sapsay, por el episodio de la diputada electa pero que no pudo asumir, la señora Piketty, ¿verdad? Sí, o Piketty. Y con el tema de los jubilados, con la aplicación de esta nueva fórmula que les resta ingresos, que él la considera inconstitucional, se ha convertido ahora en un enemigo de Macri. Pero antes de, digamos, de configurar ese fenómeno, y sabiendo uno que ser individualista cuesta mucho, sobre todo en los países subdesarrollados, te voy a preguntar sobre el fallo de Bonadío. ¿Cómo no? En principio, ¿te gusta, no te gusta? ¿La castigó en exceso a la señora que estaba antes? ¿Se equivocó? ¿Procedió con una vara demasiado alta? Por lo menos 3 o 4 líneas telegráficas. ¿Cómo no? Primero, no me considero un enemigo del gobierno, ¿eh? No, lo sé, pero yo tengo que vender a la televisión a los invitados que tengo. No, está bien. No, pero lo quiero aclarar. No, simplemente soy crítico con aquellas cuestiones que me parece que están mal hechas. Respecto al fallo de Bonadío, a mí me parece un hito en la lucha contra la impunidad. Es un fallo que está muy bien construido, que tiene además algunos elementos que son un poco la base del hecho por el cual él toma su decisión. Uno de ellos es el memorándum con Irán. Exacto. Que claramente él destaca que no es un documento político inocente. Porque aquello de decir que todos los hechos políticos son no justiciables, peca por defecto. Acá estamos frente a una decisión que no está fundada, que es absolutamente arbitraria y que no se sabe muy bien para qué se hizo. Y que en realidad tampoco se consumó. Y que no se consumó, pero por los iraníes. Exacto. Porque más eso los deja todavía peor. A propósito de eso, director, le voy a pedir, ¿me puede pasar ese pequeño video? Quiero que vos lo veas también. Cómo no. De que cuando se firmó el acuerdo, ocurrió esto, que están viendo ustedes acá, que naturalmente no tenemos traductor para este... Pero ahí abajo pueden ver la fotografía de Cristina. Había una especie de reconocimiento tanto a Chávez como a Cristina por justamente la aprobación del memo. Bueno, no dice mucho más nada y lo que dice tampoco lo entendemos, o sea que vamos a suspenderlo. Esto sirve para dos cosas. La primera, que confirma lo que vos decías, que efectivamente Bonadío contó con muchos hechos nuevos que le permitieron ir adelante. No olvidemos que además tiene detrás el dictamen de uno de los mejores fiscales, que es el fiscal Moldes, o sea que no fue él solo que elaboró todo esto. Y la otra, que se puede pensar en un acto contra la nación. No digo contra la patria porque creo que está dentro de los delitos contra la seguridad de la patria. Para no entrar. Él en realidad aplica el artículo 214, que es aquel que precisamente habla de una serie de penas muy graves para aquellos que le deben obediencia al Estado y que sin embargo entran en connivencia de alguna manera con Estados extranjeros, por ejemplo, aquellos que son enemigos de la Argentina y se alzan en armas o hacen o dan algún tipo de favor o de preferencia que va precisamente a satisfacer a ese Estado. Entonces, ahora, en ese esquema, perdón, ¿no? No, por favor.
podrían haber juzgado a los montoneros, Sin duda. porque se iban a entrenar a un país extranjero, a un país que seguramente no estaba de acuerdo con el gobierno, no con la dictadura sin duda, pero con los gobiernos democráticos tampoco, y después de estar entrenados afuera, vinieron acá, digo los montoneros como cualquier otra formación especial, pero no rigió ese criterio para aplicar a los Roberto, llamados yo insurgentes. Hace tiempo que sostengo, esto no es de ahora, que acá se cometió una enorme desigualdad, el no considerar que esos actos fueron delitos de lesa humanidad. O sea, partamos de la base que hubo un desequilibrio entre los actos cometidos bajo el terrorismo de Estado, que me parece gravísimo, pero igualmente contra aquellos asesinos que, integrando bandas, cometieron delitos de la misma índole, en la medida que los efectos de esos delitos no tenían en cuenta la muerte de personas inocentes. Pero le salvaron evidentemente la vida, y además muchos de esos personajes integraron el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. O sea, no solamente... Bueno, también estuvieron cerca del gobierno de Alfonsín, cerca del gobierno de Menem, etc. Pero bueno, no salgamos de esta otra vía, que es el caso del memo con Irán, la aprobación y la condena que le ha aplicado Bonadío a la presidenta y a sus colaboradores. Lo que rodea todo esto y lo que vuelve extraño es la oscuridad que hay sobre la hechura de ese acuerdo, que nadie sabe quién lo hizo, que nadie sabe quién lo redactó, que fue escrito en farsi, que después lo tradujeron al inglés, que el canciller no se acuerda del nombre del hotel donde lo hizo, que esto fue denunciado por una persona ajena a todo el gobierno, que fue el caso del periodista Elias Chef, más allá de, hasta te diría inclusive el interés político por tener relaciones con un país que podía interesarse en exportaciones de la Argentina. ¿Vos crees que ese es un elemento fundamental o no en todo este tema? Yo creo que es un elemento muy grave, fue declarado inconstitucional por la justicia, muy pocas veces se declara inconstitucional un convenio internacional. Recordad que fue sancionado con una especie de forceps. Toda la oposición no quiso votarlo, e inclusive hubo un diputado del Frente para la Victoria, Yoma, que tampoco lo quiso votar. Bueno, pero finalmente, de un modo u otro, todos lo consintieron. Bueno, pero fue denunciado ante la justicia y la justicia lo declaró inconstitucional. En la medida que ese memo es un memo que la única parte imperativa tiene que ver con el levantamiento de las alertas rojas. O sea que tenía un objetivo bien claro. Precisamente aquellos iraníes, que muchos de ellos estaban en el gabinete de Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de aquella época, quedaban absolutamente eximidos de ser molestados si salían de Irán. Ahora, hubo una controversia con el tema de las alertas rojas, porque Bonadío dice que en alguna medida el encargado de la Interpol fue advertido, y él dice que nunca fue advertido por el gobierno de Cristina, y en realidad el que tendría que despedir el levantamiento o no de las alertas rojas debería ser el juez. Debería ser el juez, pero el juez no lo hizo. No te olvides que hubo además ese memo generaba una prórroga de la jurisdicción en una suerte de comisión de la verdad que es la que iba a juzgar, dejando absolutamente desplazados al juez y al fiscal. Cuando la Constitución expresamente establece que el presidente no puede involucrarse en causas judiciales. Y acá era absolutamente lo que estaba ocurriendo. Es decir, por la simple decisión de la presidenta, esto pasaba a manos de jueces que no sabían ni siquiera quiénes eran, y a través de un procedimiento de un país autoritario que jamás se iba a poder lograr un paralelismo entre uno y otro país para que se llegara a un juzgamiento lógico. Ahora, ¿en qué se amparó, por ejemplo, el magistrado Rafecas para ni siquiera leer la causa y decir que es simplemente una decisión de tipo político? Bueno, yo creo que no se amparó en nada en particular, simplemente la rechazó. Habría que ver por qué lo hizo. Él ha argumentado que
que como se trata de una acción de corte político, no era judiciable. Bueno, digamos que es una afirmación totalmente superficial, porque como yo expliqué hace un momento, el hecho exclusivamente que sea un acto político no quiere decir que no es justiciable en la medida que el acto llevó a la comisión de delitos. De cualquier modo, también tenés hoy la opinión de Cristina y de Dilma Rousseff, que dicen que están envueltas en lo que se llama el lawfare, que es la guerra jurídica, digamos, la politización de la justicia o la judicialización de la política. Hay mucha gente que piensa bueno, igual. Yo creo que quien no se puede defender siempre habla de persecuciones y de jueces que no son idóneos. Llama la atención porque casi todos estos jueces, no Bonadío, pero casi todos los de Comodoro Pi, fueron designados por Néstor o por Cristina. Entonces ahora, ¿cómo es esto de que son persecutorios? Llama la atención. Ahora, si uno tiene motivos fuertes para defenderse, no alude a una cosa abstracta que ni siquiera se sabe bien qué es. Ahora, cuando le imputan a este hombre de Interpol que está trabajando con Irán o que está en una oficina colindante o con intereses de Irán y él dice que no tiene nada que ver con eso, ¿verdaderamente eso le quita, disminuye el valor del fallo? Yo creo que no necesariamente, porque creo que son dos cosas distintas. No me parece que disminuya el valor. Además, él alude a muchas otras cosas, no solamente a esto, no me parece definitorio. Para cerrar, porque si no sería injusto por la razón inicial por la cual te había invitado. ¿Qué es esta historia de que una persona que siempre parece que defiende buenas causas, como la señora Carrió, ha defendido la defenestración de la diputada Joana Piketty, que vos asumiste su defensa? Al margen del tema jurídico, si le corresponde o no haber jurado, la forma en que no la dejaron entrar, etcétera, ¿qué significado? ¿Qué hay ahí adentro? A mí me sorprende mucho, sobre todo la doctora Carrió, que es una mujer del derecho, porque es realmente persecutorio. Yo me pregunto si no se ha hecho porque no provenía directamente de la coalición cívica o de otros de los componentes políticos de Cambiemos. ¿Qué es un outsider? Me parece que ella es una outsider. Bueno, pues es tu defendida, ¿no sabés? Sí, por eso digo, es una outsider. Ah, está bien. Sí, no, es una outsider, no pertenece a ninguno de los partidos de Cambiemos. Ninguna secta. En este caso la vamos juntos, ¿no? Ajá. En Capital no se armó Cambiemos, sino vamos juntos y otro sector. ¿Y cómo llega ella ahí si no la protege ninguna secta o no la impulsa ninguna secta? La verdad que eso no lo sé, sinceramente no lo sé. Yo me limito a hacer la defensa jurídica, pero ignoro. ¿Y el final de esto? Y bueno, se tiene que pronunciar ahora la Cámara Electoral. Eso va a ser muy definitorio, salvo que luego se vaya por recurso extraordinario a la Corte Suprema. O sea que va para largo. Yo entiendo que sí, porque me extrañaría que no se recurra al fallo por recurso extraordinario. Y por último, vos aparecés como un objetor de la modificación de la reforma jubilatoria, al menos de la fórmula de cómo se mejora el ingreso de los jubilados, de la poda esta que le han hecho. ¿En qué justificás eso, aparte de tener un corazón y ser más humano con los viejos? No, yo lo justifico en la medida que hay una merma, esto lo saco de los economistas o de la mayoría de ellos, en la medida que hay una merma, esto implica una violación del principio de no regresividad en materia de derechos humanos que está en varios de los tratados internacionales que la Argentina ha erigido como de jerarquía constitucional. Es decir, una vez que en materia de un derecho, acá estamos el derecho jubilatorio, un derecho adquirido, se ha logrado un determinado nivel, se puede elevar ese nivel, pero lo que no se puede es ir para atrás. Porque si se va para atrás, precisamente esa persona va a quedar más desprotegida, o ese sector. Bueno, yo lo veo por este lado. Bueno, yo te agradezco la presencia, te veo el angelito. Sé que no has traído nada, que es bastante habitual en vos. Y ha generado acá, Sapsay, tiene otro color un tema que es interesante.
sobre todo con nuestro próximo invitado, entre la razón jurídica de por qué no se le puede disminuir el ingreso a una persona que ya tiene un derecho adquirido y qué tiene que hacer un gobernante que no puede sostener el pago de ese ingreso. En un minuto también vamos a agregar ese tema a nuestra charla con Juan Carlos de Pablo,